diríamos, bueno, acompañemos a Galileo y rescatemos otro de los casos que sometíamos a consideración. El movimiento por un plano inclinado. Bueno, aquí sí que hay un trozo de diálogo, si quieres lo hacemos así un ratito. Y se ha llegado el narrador dice, dice, Salviati, que soy yo, Galileo, dice, bueno, si tuvieseis una superficie de una sustancia tan dura como el acero y tan lisa y pulimentada como un espejo, y que no fuese paralela al horizonte, sino un poco inclinada. No sé qué página está. Y si sobre ella pusierais una bola perfectamente esférica y de materia grave y durísima, como por ejemplo de bronce, dejada en libertad, ¿qué creéis que haría? ¿No creéis, como creo yo, que se quedaría quieta? Yo no creo en absoluto que permaneciera quieta. Al contrario, estoy seguro de que se movería espontáneamente siguiendo la pendiente. La esfera continuaría en movimiento infinitamente si tanto se prolongara la inclinación del plano y con movimiento continuamente acelerado, pues tal es la naturaleza de los graves que adquieren fuerza al moverse, y cuanto mayor fuera la inclinación, mayor sería la velocidad. Eso se puede ilustrar, ¿no? Ponemos distintas inclinaciones, soltamos la bolita y tal, y se ve perfectamente. Dice, y si alguien quisiese que esa misma bola se moviese hacia arriba sobre esa misma superficie, ¿creéis vos que se movería? Espontáneamente no, sino lanzada o empujada con violencia. El movimiento iría languideciendo y retardándose siempre, por ser contrario a su naturaleza. Y sería más o menos largo según el mayor o menor impulso que hubiera recibido y según la mayor o menor inclinación del plano. Dice. Entonces, bueno, argumenta este tipo de cosas, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Bueno, se detiene un poco y dice, pues está claro, cuando el plano está inclinado y tal, pues la bola cada vez va yendo más deprisa. Si al revés tiene que ascender por un plano inclinado, la bola va yendo cada vez más lenta. Porque en un caso está siguiendo un movimiento natural conforme a su naturaleza, ¿no? Está en la naturaleza de los graves caer, y está en contra de su naturaleza moverse hacia arriba. Esta es un poco la argumentación básicamente aristotélica, ¿no? Los cuerpos se mueven de acuerdo con su naturaleza y los graves caen. Bien. Y ahora la argumentación sería la siguiente, diríamos, bueno, vamos a ver, entonces, si el plano está inclinado, el objeto va cada vez más deprisa. Si en cambio hay una superficie ascendente, el objeto, que ha debido ser impulsado, o que ha debido venir de algún lugar, ¿no? Con un cierto impulso, digamos, ascendería por el plano y se iría moviendo cada vez más lento. Y ahora la cuestión es, dice, ahora decidme qué le sucedería al mismo móvil en una superficie que no fuera ascendente ni descendente. Aquí es necesario que piense un poco la respuesta. No habiendo pendiente de bajada, no puede haber inclinación natural al movimiento. Y no habiendo pendiente de subida, no puede haber resistencia a ser movido. De modo que habría una indiferencia entre la propensión y la resistencia al movimiento. Me parece, pues, que debería permanecer naturalmente quieto. Así lo creo, si alguien lo pusiera en reposo. Pero si se le diera un ímpetu hacia alguna parte, ¿qué sucedería? No puedo descubrir ninguna causa de aceleración o de retardo si no hay inclinación de ninguna clase. Bien, si no hay causa de retardo, mucho menos la habrá de detención. Por tanto, ¿qué distancia recorrerá el cuerpo en movimiento? Tanta cuanto durase la longitud de esa superficie sin subida ni bajada. Por lo tanto, si tal espacio no tuviera fin, el movimiento en él carecería análogamente de término, es decir, sería perpetuo. Me parece que sí, si el móvil fuera de materia duradera. Así concluiría el diálogo. Es decir, que en el tablero que nosotros habíamos puesto aquí, ¿no? El objeto descendiendo, el plano horizontal y la subida, pues digamos que el objeto tendría aquí, vamos a suponer que partiera del reposo, velocidad 0, aquí tendría una velocidad, vamos a llamarla v, al llegar al punto más bajo. Aquí en principio, antes de que hiciéramos el discurso,
hubiéramos puesto una velocidad v', el objeto se movería y tendría que ir a velocidad, y cuando está subiendo por aquí, pues una velocidad v segunda. Después de este diálogo, llegaríamos a la conclusión de que en este dibujo nos sobra uno de los, que sería este. Es decir, el objeto, al moverse por el plano horizontal, no hay propensión a moverse más rápido, ni tampoco hay impedimento de forma que se moviera más lento. En consecuencia, el objeto se movería con velocidad constante a lo largo de ese plano horizontal. Bueno, lo que Galileo ha no descubierto, sino en fin, ha presentado, no es en realidad otra cosa que el principio de inercia. Es decir, que un objeto, si no actúa sobre él fuerza alguna, que lo acelere o que lo decelere, permanece moviéndose con velocidad constante indefinidamente. Lo único que sucede es que este en realidad no es exactamente el principio de inercia newtoniano, porque la superficie esa que utiliza Galileo es la superficie de la Tierra. De forma que en realidad el principio de inercia de Galileo sería un principio de inercia circular. Es decir, si la Tierra fuera completamente lisa, que no tuviera tal, entonces, digamos, uno pone un plano inclinado aquí, inclinado es sobre la superficie de la Tierra. Pero cuando se está moviendo por lo que él llama plano horizontal, en realidad para él se está moviendo sobre la superficie de la Tierra. De forma que en realidad lo que el objeto estaría haciendo sería un movimiento circular en una Tierra hipotéticamente lisa y sin la más mínima resistencia ni nada por el estilo. De forma que su principio de inercia no es el principio de inercia, digamos, de Descartes, que es quien lo enunció por primera vez, sino... bien, entonces, dice... Eso ya lo leímos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, hemos llegado a la conclusión de que puede haber un movimiento por el plano horizontal sin que exista fuerza alguna. Es decir, que la idea que uno tiene interiorizada, que es la que se refleja en estos dibujos, en la fuerza que está dibujada en rojo, esa fuerza que se ha pintado en rojo, se ha pintado básicamente por un mecanismo que es el siguiente. Si un objeto se está moviendo en una dirección, hay una fuerza seguro actuando en esa dirección. Por eso el objeto cuando subía, se pintaba una fuerza hacia arriba, F. En cambio, cuando bajaba, como ya existía P, para muchos no había necesidad de ninguna otra fuerza adicional. Por eso no la pintaban, porque ya el objeto se mueve hacia abajo y hay una fuerza hacia abajo, que sería su peso. En el plano inclinado, bueno, se pinta el peso, que siempre se pinta, el apoyo y tal, pero luego, si está ascendiendo, se pinta una fuerza F hacia arriba. Análogamente en el caso del descenso, y también en la horizontal. Si se está moviendo hacia la derecha, se pinta una fuerza hacia la derecha. En el caso del péndulo, exactamente igual. Es decir, esa fuerza F que hemos dibujado en todos los casos, está asociada a una idea bastante intuitiva, que es que si existe movimiento, existe fuerza. Sin embargo, con el razonamiento que hemos hecho, vemos que puede existir movimiento sin la existencia de fuerza. Y que si hay fuerza, es decir, causa de... ¿verdad?, hay cambio de movimiento. Por lo tanto, la fuerza con lo que está asociado es con el cambio de movimiento, con el cambio de velocidad. Es decir, con lo que en física se conoce como aceleración. Este sería un poco el planteamiento, y luego pues el resultado final. El resultado final sería que lo que haríamos sería que en este dibujo borraríamos la fuerza F que hemos pintado en todos los casos.
las fuerzas que realmente actúan sobre los objetos son las que ahí aparecen borradas. Entonces la fuerza, la conclusión sería pues que la fuerza no sería la causa del movimiento, sino la causa de que el movimiento cambie. Esto sería en síntesis y tal ahí, ¿no? Yendo muy rápido y tal, pues lo que